Bien, voy a explicar de todas maneras la prueba, cosa que nadie tenga ningún problema. Bien, para comenzar hay que colocar el nombre de cada uno de los alumnos, la fecha, la carrera, etcétera. La prueba consta de 7 preguntas, cada una va a ser evaluada de 1 a 7, y lo primero sería este cuadro. Es muy parecido a los que realizamos en clase, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, tienen que contestar 2 partes. Para contestar la primera parte, que son unas preguntas, primero hay que llenar, utilizando solamente funciones. Hay que llenar estos cuadros que están acá, donde es un envío a través de motonaves de barcos, ¿cierto? De cantidades de caja a través de varios meses, una temporada. Entonces aquí hay que, mediante la función que corresponda, hay que entregar el total de las cajas, los meses que fueron activos los barcos, por ejemplo. El primer barco, por ejemplo, en noviembre no tuvo todos los meses activos. Entonces, ¿cuántos meses, utilizando una función, está activo? ¿Cuántos meses inactivo? El promedio, ¿cierto?, de la cantidad de cajas de fruta que llevó durante ese periodo, el cargamento máximo, el cargamento mínimo, y acá viene una parte en la que ustedes tienen que contestar, ¿cierto?, porque el barco paga por caja embarcada, ¿cierto? El productor que está mandando la caja paga por caja embarcada. Y ese valor está aquí. Son 890 pesos por llevar cada caja. Entonces, de acuerdo a la cantidad de cajas, tiene que entregarme el total, ¿cierto?, de cuánto es lo que tiene que pagar la persona que está enviando. Y después acá abajo hay un porcentaje que es un impuesto aduanero por cada una de las cajas. Entonces, de acuerdo a eso, las cajas embarcadas tienen que sacar cuánto es lo que pagan de impuestos de aduana. Y aquí está el pago final, que eso significa que es el cargo por cada caja más el impuesto aduanero. Una vez que está contestado eso, ustedes pasan aquí a la primera parte, donde tienen que contestar cuántas motonaves son, esto solamente utilizando funciones, cuántas motonaves son, cuánto es el total de cada caja embarcada, etcétera. Y acá, esta última parte, que son las últimas 3 preguntas, el embarque más grande, utilizando los formatos condicionales, el embarque más grande tiene que ser en color amarillo las celdas, ¿ya? El embarque, digamos, la motonave que transportó más fruta debe estar en color verde, y la motonave que transportó menor cantidad de fruta en color rojo. Esto se refiere que aquí dentro del cuadro ustedes tienen que hacerlo. Esa es la primera pregunta que tiene que ver con la primera etapa de la materia que vimos. La número 2 tiene que ver con las funciones sumar y contar sí. Ustedes tienen que determinar aquí cuál de las funciones van a ocupar. Esta trabaja con una base de datos que está al lado, están en el mismo color para que no se confundan, y es una base de datos de alumnos, de las matrículas del año 2021. Está el código del alumno, está el root, el alumno, el sexo, la edad, la celda que estudia, la carrera, los semestres, el arancel, lo que tiene que pagar, y si ha pagado o no ha pagado. Ahora, en esta parte de acá, ustedes tienen que utilizar una función sí, que me permita determinar si el alumno está en mora o ha cancelado. Como aquí ha pagado, el alumno deberá estar cancelado, pero como aquí, por ejemplo, en el segundo caso no ha pagado, entonces aquí tiene que decir mora. Y utilizando el formato condicional, ustedes van a colocar si está en rojo, en mora, y si está cancelado, en verde. Una vez llenando esta columna, en esta tabla con respecto a la situación, ustedes contestan acá lo siguiente. ¿Cuántos alumnos, utilizando la función sumar y contar sí según corresponda, cuántos alumnos son de ingeniería comercial, cuántos son de derecho, etcétera? El monto recaudado por el total de la carrera, o sea, ¿cuánto se va a recaudar por el concepto de ingenieros comerciales? El total. Aquí, ¿cuánto es lo que se ha pagado por el concepto, o sea, en el fondo, cuánto han pagado los ingenieros comerciales? Lo que debieran pagar y lo que han pagado. Y aquí finalmente, con esto como ustedes quieran hacerlo, aquí no es necesario usar una función, necesito saber cuánto es lo que se adeuda, o sea, de lo que debieran pagar los ingenieros comerciales, los estudiantes de derecho, versus lo que han pagado, me queda un delta, y ese delta es el que ustedes tienen que colocar ahí. Abajo los totales, ¿cierto? Ocupan funciones, y después tienen que contestarme estos cuadros. ¿Cuántos alumnos son de la ciudad de Santiago? Total. ¿Cuántos son alumnas? ¿Cuántos son alumnos? ¿Cuántos tienen edad 18 años, 19, 20, etcétera? ¿Cuánto pagan las alumnas?
cuánto pagan los alumnos, cuánto pagan los mayores de 20, cuánto pagan los menores de 25 años. ¿Cuántos están morosos? Por eso que hay que contestar, digamos, esa columna donde está la situación, y cuántos están al día. Y por último, ¿cuánto pagan en arancel los alumnos de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, etcétera? Esa es la pregunta número 2. La número 3. La número 3. La número 3 es un cuadro, está todo, digamos, bien explicado acá, en el que ustedes, basándose en estas tablas que están aquí, en estas pequeñas bases de datos, por ejemplo, acá, esta es una farmacia, están los códigos de los remedios, A, B, C, D, E. Está el nombre del medicamento, está el laboratorio al que pertenece y está el precio, cuánto es lo que vale. Y aquí, en algunos días de la semana, hay descuentos. Están los días de la semana y el descuento. Y acá están los root de las personas que van a participar, digamos, en esta planilla. O sea, el 111, Pedro González. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. En las columnas que están en verde, ustedes anotan directamente los valores. Por ejemplo, aquí yo tendría que colocar el root, no sé, 111-1, y aquí, utilizando la función sí, ojo, la función sí, me tiene que aparecer el nombre a quien corresponde ese root. Después, yo acá coloco el código del medicamento. Por ejemplo, la D. La D, y el laboratorio de la D es el Laboratorio Chile. Entonces acá tendría que aparecerme Laboratorio Chile, de acuerdo a esto, utilizando la función sí. Y después el nombre del remedio, o sea, utilizando este mismo código, me tiene que decir el nombre del remedio. En este caso, por ejemplo, Clarimir. Después acá yo coloco directamente la cantidad. Por ejemplo, voy a llevar 2 unidades. Y acá coloco el día. Y lo compré el día, por ejemplo, sábado. El día sábado. Entonces el día sábado, ¿cierto? Tiene un descuento. Pero al colocar el nombre del producto, ¿cierto? Sabemos que acá también está el precio. Por ejemplo, el Clarimir cuesta 2.000 pesos. Entonces aquí deberá aparecerme, mediante una función sí, 2.000 pesos. Y el descuento, si yo compré el día sábado, tiene un descuento. Por lo tanto, con la misma función sí, me aplica el descuento que corresponde al día sábado. Y acá el total. Bueno, el total va a ser el costo menos el descuento si es que lo tiene, y me da el total acá. Terminado eso, me hacen un resumen utilizando la función que ustedes tienen conveniente, el total de lo que se vendió, el promedio, la mayor venta, la menor venta, y acá cuánto se vendió del producto A en cantidad, cuánto se vendió del producto C, y cuánto el monto en plata del producto A, C y el E. Esa sería la pregunta número 3. La número 4. Este es un ejercicio que hicimos en clases. Mediante macros automáticas, utilizando la grabadora de macro, lo que ustedes tienen que hacer es dar vuelta esta planilla. Por ejemplo, si aquí aparece embarque, ¿cierto? Periodo, motonave, especie, cajas, destino, al apretar yo este botón de acá, o sea, esta macro, esto quedaría al revés. Destino al principio, cajas, o sea, así. ¿Se fijan? Lo vuelvo a apretar y se da vuelta hacia el otro lado. Se invierte. Eso es lo que debería hacer cada vez que yo aprieto el botón. En clase yo pasé una instrucción que es la que me permite que esto actúe en forma rápida. O sea, ni siquiera se nota que se van dando vueltas. Entonces aparecen como instantáneas. Y esa instrucción está en una guía que yo le entregué. La número 5. La número 5 es muy parecida a la que hicimos la vez anterior, pero no es la misma. Esta es una factura. Es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Utilizando la grabadora de macros, o sea, macros automáticas, tienen que diseñar esta factura, esta que está acá. O sea, aquí está vacío, y cuando yo aprieto factura, me aparece la factura abajo. Exactamente igual que la que está acá. Después de eso, si ustedes se fijan, no están los formatos, yo aprieto el botón formato, y lo que va a hacer es crearme acá signos peso. No se notan porque no hay valores, pero si yo, por ejemplo, coloco el 1, me queda el signo peso. ¿Se fijan? Finalmente, lo que debo hacer acá es colocar la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula que me da el total. O sea, la cantidad por el precio me da el total, para todas las diferentes filas. La fórmula de la sumatoria, la fórmula del IVA al valor neto, y la suma, digamos, y la fórmula del total.
que es la que me suma estas dos. O sea, cuando yo aprieto el botón fórmula, eso ocurre así, ¿ya? Por ejemplo, si acá coloco cantidad 10 y acá el producto vale 100 pesos, me queda la fórmula y me dice que son 1000, el IVA son 190 y 1190 el total. Y finalmente, el botón que lo que hace es eliminar la factura. Y desaparece todo. Con esta aparece y con este botón desaparece. La número 6 es muy sencillo. Si yo acá coloco 3 y acá coloco 3, si multiplico me da 9. Si sumo me da 6, si divido me da 1 y si resto me da 0. Y al apretar el botón digamos, de borrado, limpio. No deja absolutamente nada. Y por último, me muestra acá, si yo aprieto el botón, me da automáticamente en alguno de estos tramos. Si le doy clic acá, este es un botón insertado desde los objetos, desde las imágenes que están acá, por si acaso. No es es un botón de visual. Doy clic y me aparece, digamos, el mensaje, la producción es mala, acepto. Si coloco, por ejemplo, 1.000.000, el millón está dentro del tramo de regular, es regular. Si coloco, le agrego 0 a esto, me dice que la producción es buena. Y si le vuelvo a agregar otro 0, me va a decir que la producción es excelente. Acepto. Esa es la prueba. Tienen hasta mañana a las 23:59 para entregarla.